El edificio llevaba cerrado más de 30 años, pero nadie en el pueblo recordaba exactamente cuándo había quedado vacío. No figuraba en los registros municipales, no aparecía en los mapas recientes y, sin embargo, todos sabían señalarlo con precisión. Bastaba con mencionar el sanatorio para que las conversaciones se apagaran. Mara Ibáñez, periodista especializada en sucesos olvidados, llegó una tarde gris de noviembre con una grabadora, una libreta y una sensación incómoda de familiaridad. Había investigado muchos lugares marcados por tragedias reales, pero ninguno le había provocado aquel silencio previo, casi respetuoso, que encontró en la gente del lugar. El sanatorio se alzaba en lo alto de una colina, rodeado de árboles desnudos y un camino que parecía evitar ser transitado. Fue inaugurado en 1912 como centro para pacientes con afecciones nerviosas, una denominación ambigua que, según los archivos históricos, escondía desde depresiones severas hasta internamientos forzosos por razones morales o familiares. Mujeres ingresadas por melancolía, hombres por conductas impropias, ancianos que simplemente estorbaban. Mara empujó la puerta principal. Se dio con un lamento largo y metálico. El aire interior estaba estancado, impregnado de humedad y polvo antiguo. No olía a abandono reciente, sino a algo más profundo, a presencia detenida. El vestíbulo conservaba parte del mobiliario original. Sillas alineadas contra la pared, un mostrador de recepción, un reloj detenido a las 3:17. Encendió la grabadora. Sanatorio de Santa Aurea, susurró. Primera impresión, el lugar no está vacío. No era una metáfora. Desde el fondo del pasillo llegó un sonido leve, casi imperceptible, como un murmullo. Mara se quedó inmóvil, conteniendo la respiración. El murmullo cesó. Luego volvió, esta vez más claro, como si alguien intentara hablar desde detrás de una pared demasiado gruesa. Avanzó. Las habitaciones estaban abiertas. Camas oxidadas, colchones hundidos, paredes cubiertas de marcas irregulares. En algunas, alguien había escrito números una y otra vez. En otras, frases incompletas: no me oyen, sigo aquí, ellos escuchan. Mara recordó algo que había leído antes de venir. Un informe médico real, fechado en 1938, hablaba de pacientes que aseguraban oír voces que no provenían de su mente, sino del propio edificio. Se diagnosticó como histeria colectiva. El sanatorio nunca cerró oficialmente por ese motivo. El murmullo volvió a escucharse, esta vez a su espalda. Se giró bruscamente. El pasillo estaba vacío. La grabadora emitió un leve chasquido. Mara la miró. El contador seguía avanzando, pero el auricular devolvía algo más que silencio. Voces superpuestas. Decenas. Algunas susurraban. Otras lloraban. Otras repetían palabras sin sentido, como fragmentos de pensamientos atrapados. Mara sintió un frío repentino recorrerle la nuca. Aquellas voces no hablaban con ella. Hablaban a través del lugar. Y entonces comprendió algo que ningún archivo mencionaba. El sanatorio no había sido un sitio de curación, ni siquiera de encierro. Había sido un depósito, uno del que nunca todos salieron. Mara permaneció quieta varios segundos, respirando con cuidado, como si el edificio pudiera oírla moverse. El murmullo seguía fluyendo, no era constante, subía y bajaba, como una marea hecha de pensamientos rotos. La grabadora vibraba en su mano, no por un fallo mecánico, sino por la acumulación de sonido, demasiadas capas superpuestas, demasiadas presencias intentando ocupar el mismo espacio. Decidió avanzar hacia la escalera central. Cada paso levantaba polvo que no caía de inmediato, flotaba, suspendido, como si el aire fuera más denso allí dentro. El reloj del vestíbulo seguía detenido, pero Mara tuvo la certeza de que el tiempo no estaba parado, solo estaba contenido. En el primer rellano encontró un panel de anuncios, hojas amarillentas clavadas con chinches oxidadas, horarios de terapias, normas de conducta,
avisos para familiares que ya no existían. Al tocar uno de los papeles sintió un leve temblor, el murmullo reaccionó, cambió de tono, como si hubiese sido reconocido. El segundo piso estaba peor conservado, el techo mostraba grietas largas, casi orgánicas, algunas puertas estaban cerradas, no bloqueadas, cerradas con intención. Mara apoyó la mano en una de ellas y sintió algo al otro lado, no un golpe, no una respuesta Mara, más bien una presión, como si alguien se apoyara desde dentro al mismo tiempo. El pasillo parecía alargarse, no físicamente, sino en percepción. Cada pocos pasos tenía la sensación de haber caminado mucho más de lo que marcaba la distancia real. Su grabadora empezó a emitir interferencias rítmicas, patrones, no ruido aleatorio, patrones casi respiratorios. Mara recordó otro dato olvidado. Durante los años finales del sanatorio se había contratado a un ingeniero acústico, oficialmente para mejorar el aislamiento sonoro, extraoficialmente para estudiar por qué las voces viajaban entre plantas incluso con las puertas cerradas. El informe final nunca apareció. Al fondo del pasillo encontró la sala común, grandes ventanales cubiertos de suciedad, sillones alineados en semicírculo, en el centro una mesa baja con piezas de ajedrez incompletas, algunas clavadas en la madera, como si alguien hubiese intentado impedir que se movieran. El murmullo se concentró allí, se hizo más denso. Mara sintió presión en los oídos, luego en el pecho. Las voces no pedían ayuda, no suplicaban, parecían repasar recuerdos, escenas inconexas, nombres sin apellidos, fechas sin contexto, emociones sin cuerpo. Entonces ocurrió algo distinto, una voz sobresalió, no más alta, pero sí más definida, una voz que no estaba atrapada en el pasado, una voz que estaba atenta. La grabadora registró una variación brusca. Mara la bajó lentamente. Comprendió que el sanatorio reaccionaba a la presencia humana consciente, no a cualquiera, sino a alguien que escuchaba sin intentar imponer silencio, alguien que registraba, que observaba, que no juzgaba. El edificio no estaba abandonado. Estaba esperando. Mara se sentó en uno de los sillones, no por cansancio, sino porque el espacio parecía exigir una presencia quieta. Al hacerlo el murmullo se reorganizó, no disminuyó, pero adquirió una cadencia distinta, como si el edificio ajustara su respiración a la suya. La grabadora dejó de vibrar y comenzó a registrar con una claridad inquietante, capas y capas de sonido ordenándose solas. Las paredes de la sala común mostraban marcas circulares, casi imperceptibles, patrones grabados en la pintura. Mara se levantó y se acercó, pasó los dedos por las hendiduras, eran surcos, realizados con paciencia, durante años quizá. No eran dibujos, eran mapas, recorridos, circuitos que conectaban puntos invisibles. Al seguir uno con la mirada sintió una presión detrás de los ojos, una imagen fugaz, una mujer sentada en ese mismo sillón, manos cruzadas, mirada fija en la nada, escuchando algo que nadie más oía. Mara retiró la mano de golpe, el murmullo se agitó, no con hostilidad, sino con una suerte de sobresalto colectivo, como si muchas conciencias hubieran parpadeado al mismo tiempo. Decidió explorar las habitaciones cerradas. La primera puerta cedió sin resistencia. Dentro encontró una cama perfectamente hecha, demasiado perfecta, sin polvo, sin óxido, como si el tiempo hubiese pasado alrededor, pero no dentro. Sobre la mesilla había un cuaderno. Mara lo abrió, páginas llenas de líneas rectas, una tras otra, sin palabras, solo trazos repetidos. En la última página una única frase escrita con letra firme: si escucho desaparezco. Al salir la puerta se cerró sola, sin ruido. El pasillo parecía distinto, no cambiado, sino más consciente. Las grietas del techo formaban ahora figuras reconocibles, rostros incompletos, perfiles superpuestos. Mara entendió que no eran alucinaciones. El edificio no proyectaba imágenes, reorganizaba percepciones, utilizaba la mente del observador como superficie. Subió al tercer piso, reservado antiguamente a tratamientos experimentales. Allí el murmullo se volvió casi silencioso, no por ausencia, sino por contención, como si las voces se hubieran replegado, esperando algo más específico.
Encontró una sala circular, sin ventanas, con una cúpula baja, en el centro un aparato metálico anclado al suelo, cables que se perdían en las paredes, resonadores, placas, diafragmas, tecnología adelantada a su época, diseñada no para escuchar, sino para amplificar pensamientos, para capturar estados mentales colectivos. Mara comprendió la función real del sanatorio: no trataban pacientes, los utilizaban como receptores, como antenas humanas, personas sensibles, vulnerables, capaces de percibir lo que otros no podían. El edificio había sido construido sobre algo previo, algo que emitía, algo que necesitaba ser contenido. El murmullo no provenía de los pacientes. Ellos habían sido el filtro. La grabadora comenzó a emitir una señal Mara, una secuencia rítmica. Mara reconoció el patrón: era una llamada, no sonora, sino estructural. El sanatorio estaba activándose, no por fallo, sino por culminación. El reloj del vestíbulo se puso en marcha. Las 3:17 avanzaron un minuto. Mara sintió que algo se había desbloqueado. Y que salir ya no era una opción simple. El sonido del reloj avanzando se propagó por el edificio como una vibración subterránea. No era un tic-tac común, era más bien un pulso, una confirmación de estado. Mara bajó instintivamente la mirada hacia la grabadora. El contador seguía avanzando, pero el tiempo registrado no coincidía con su percepción. Segundos que parecían minutos, pausas que se estiraban hasta volverse casi tangibles. Intentó volver sobre sus pasos. El pasillo del tercer piso seguía allí, pero no llevaba al mismo sitio. Cada tramo desembocaba en ligeras variaciones, puertas que antes no existían, paredes sin marcas, rincones demasiado simétricos. El sanatorio no la bloqueaba, la redirigía. Entró en una de las nuevas habitaciones. El aire era más cálido, casi íntimo. Había una silla frente a una pared desnuda. Al sentarse sintió una presión suave en la base del cráneo, no dolor, una alineación. El murmullo regresó, pero está desorganizado, no como voces individuales, sino como una sola corriente compuesta de muchas intenciones. Imágenes comenzaron a filtrarse, no como visiones claras, sino como estados: la sensación de ser observado durante horas, la pérdida progresiva del nombre propio, la aceptación de una escucha constante. Los pacientes no habían sido encerrados contra su voluntad al final, muchos se habían quedado porque escuchar era mejor que desaparecer. Mara comprendió que el edificio funcionaba como un circuito cerrado: lo que entraba no se perdía, se redistribuía, cada conciencia añadía capas. El sanatorio no atrapaba personas, almacenaba experiencia humana. La densidad emocional había alcanzado un punto crítico décadas atrás, por eso cerraron. No pudieron seguir alimentándolo sin romper algo mayor. Se levantó con dificultad. El suelo parecía ofrecer resistencia, como si caminar implicara un esfuerzo ético, no físico. Cada paso era una pregunta implícita: seguir escuchando o retirarse. Llegó a una escalera secundaria, descendía en espiral, no figuraba en los planos originales. Las paredes estaban cubiertas de nombres, miles, escritos en distintas grafías, ninguno repetido. Mara reconoció algunos: pacientes documentados, otros no aparecían en ningún registro histórico, familiares, personal, visitantes ocasionales, personas que habían escuchado demasiado tiempo. Al final de la escalera encontró una sala baja, sin decoración, solo un banco corrido contra la pared. Allí el murmullo se redujo a una vibración mínima, casi un silencio activo. Mara entendió que ese era el núcleo, no una fuente, sino un punto de equilibrio, el lugar donde el sanatorio decidía que podía salir y que debía quedarse. La grabadora emitió un sonido nuevo, su propia voz, no grabada antes. Hablaba con calma, describía el lugar con precisión, como si ya hubiera estado allí. Mara sintió un vértigo suave. El edificio estaba aprendiendo su forma de narrar. Comprendió entonces el riesgo real, no físico, sino narrativo. Quien daba forma a lo escuchado quedaba integrado. El sanatorio necesitaba testigos, pero no todos podían irse después de comprenderlo. El murmullo formuló una pregunta sin palabras. Mara no respondió. Se levantó y siguió caminando.
El edificio no la detuvo. Todavía. Mara avanzó por un corredor que no figuraba en ninguna planta reconocible, el suelo no crujía, no resonaba, absorbía el sonido de sus pasos como si el sanatorio quisiera escuchar solo lo que ocurría dentro de ella. El murmullo se había vuelto interno, no como una voz propia, sino como una corriente paralela que acompañaba cada pensamiento. La grabadora seguía funcionando, pero Mara dejó de mirarla, comprendió que ya no era un instrumento externo, el edificio la estaba usando como extensión, como interfaz móvil, alguien capaz de desplazarse sin romper el equilibrio. El corredor desembocó en una antigua sala médica, mesas metálicas, archivadores abiertos, carpetas esparcidas por el suelo, los documentos no estaban deteriorados, parecían recién consultados. Mara se agachó y leyó fechas posteriores al cierre oficial, informes firmados décadas después, manos distintas, tinta distinta. El sanatorio nunca había dejado de operar, solo había cambiado de escala. En uno de los informes se describía un fenómeno llamado transferencia pasiva, individuos que tras una exposición prolongada al entorno comenzaban a soñar con el edificio, luego a pensar en él sin motivo, finalmente a escucharlo a distancia. El sanatorio había aprendido a extenderse fuera de sus muros, no físicamente, sino a través de quienes lo comprendían. Mara sintió un leve mareo, recordó momentos de su vida que no había relacionado antes, una infancia marcada por silencios densos, su interés obsesivo por historias incompletas, su capacidad para escuchar sin intervenir. No había llegado allí por casualidad, el sanatorio no llamaba a cualquiera, llamaba a quienes ya tenían espacio para contenerlo. El murmullo se volvió más claro, no en palabras, sino en intención, no pedía que se quedara, ofrecía continuidad, alguien debía llevar el registro, alguien debía traducir sin cerrar del todo. Si el edificio quedaba sin oyentes conscientes se saturaría, lo que estaba contenido se liberaría sin forma. Las luces del pasillo parpadearon, no eléctricas, perceptivas. Mara sintió como algo se alineaba dentro de ella, no una posesión, sino una sesión parcial. El sanatorio no quería su cuerpo, quería su atención a largo plazo. Encontró una salida lateral, una puerta de servicio que daba al exterior, la colina, los árboles desnudos, el cielo de noviembre, todo parecía igual, pero Mara supo que ya no lo era. Al cruzar el umbral el murmullo no desapareció, se redujo, se compactó, como un archivo comprimido. El edificio no reaccionó. La dejó ir. Mientras descendía por el camino evitado, Mara comprendió el pacto implícito. Ella podría marcharse, escribir, investigar, contar partes, nunca todo, mientras siguiera escuchando, mientras no cerrara la historia, el sanatorio permanecería estable. Al llegar al coche apagó la grabadora. El silencio fue inmediato. Demasiado limpio. Mara encendió el motor y se alejó, sin mirar atrás, sabiendo que el verdadero edificio ya no estaba solo en la colina. Ahora también viajaba con ella. Pasaron semanas antes de que Mara intentara escuchar de nuevo, no por miedo, sino por respeto. Había aprendido que el sanatorio no exigía atención constante, solo continuidad. Durante ese tiempo retomó su rutina, redactó artículos pendientes, revisó archivos antiguos, habló con fuentes habituales. Todo parecía normal, pero algo en la estructura de los días había cambiado. Los silencios ya no eran vacíos, tenían densidad. Por las noches soñaba con pasillos que no conducían a ningún lugar concreto, no eran pesadillas, eran recorridos. Al despertar recordaba sensaciones, no imágenes. El murmullo estaba presente, pero atenuado, como si se filtrara a través de capas de distancia. Una tarde, mientras revisaba documentos en su apartamento, encontró una carpeta que no recordaba haber creado, no tenía fecha ni título, dentro había transcripciones, fragmentos de voces, descripciones del sanatorio con un nivel de detalle que ya aún no había escrito, su propia letra aparecía en los márgenes, comentarios que no recordaba haber añadido. No sintió alarma, solo reconocimiento. Encendió la grabadora. Durante varios segundos no ocurrió nada, luego el mismo patrón rítmico que había escuchado en el tercer piso, más débil, pero estable,
Mara comprendió que la transferencia no era unilateral, el edificio no solo se extendía a través de ella, también se reorganizaba al ser observado desde fuera, cada registro modificaba ligeramente su equilibrio interno. Decidió volver al pueblo. Al llegar notó un cambio sutil, la gente hablaba con menos evasivas, el sanatorio seguía siendo un tema incómodo, pero ya no completamente silenciado. Alguien mencionó haber oído ruidos en la colina, otro comentó sueños extraños, colectivos, similares. El edificio estaba reajustando su relación con el entorno. Subió de nuevo por el camino, esta vez sin resistencia. La puerta principal estaba cerrada, pero no sellada. Mara apoyó la mano y no sintió presión. El murmullo estaba contenido, estable. El reloj del vestíbulo marcaba una hora distinta. Avanzaba con normalidad. No entró. No era necesario. Comprendió que su papel no era regresar físicamente, sino mantener abierto el canal narrativo. Mientras el sanatorio fuera pensado como historia inacabada, seguiría funcionando como depósito, no como fuga. Esa noche escribió el primer texto, no reveló nombres, ni ubicaciones precisas, habló de un edificio que escuchaba, de lugares que almacenan más de lo que muestran. Al publicarlo algo se alivió, no en ella, sino en la estructura misma del relato. El murmullo se redujo un grado más. Mara cerró el portátil y se quedó en silencio, escuchando. Con el paso de los meses Mara publicó más textos, ninguno mencionaba directamente el sanatorio, pero todos giraban alrededor de la misma idea, lugares que recuerdan, edificios que almacenan lo que las personas dejan atrás. Lectores comenzaron a escribirle, no como fans, sino como testigos, describían sueños similares, pasillos circulares, murmullos sin palabras, la sensación de estar siendo escuchados por algo antiguo y atento. Mara comprendió que el edificio estaba utilizando la narración como válvula, no liberaba contenido, lo redistribuía, cada lector absorbía una fracción mínima, inofensiva, suficiente para evitar la acumulación crítica. El sanatorio ya no dependía de muros, había aprendido a fragmentarse sin romperse. Sin embargo, algo cambió una madrugada. Mara despertó con la certeza de que el murmullo había aumentado, no en volumen, sino en urgencia. Encendió la grabadora sin levantarse de la cama. La señal apareció de inmediato, más densa que otras veces, no caótica, concentrada. Entre las capas de sonido emergió una estructura nueva, no voces, no recuerdos, instrucciones. El edificio no pedía atención, pedía selección. Demasiadas conciencias estaban conectándose al mismo tiempo, no todas eran compatibles, algunas intentaban imponer significado, cerrar interpretaciones, convertir el depósito en mensaje definitivo. Eso era peligroso. Mara entendió que no cualquiera podía escuchar sin dañar el equilibrio. Algunos lectores querían respuestas claras, orígenes, finales. El sanatorio no funcionaba con certezas, funcionaba con ambigüedad sostenida. Decidió intervenir. Escribió un último artículo de la serie, no explicativo, deliberadamente incompleto, lleno de silencios narrativos, de espacios no resueltos. Lectores menos atentos lo encontraron frustrante, otros dejaron de seguirla, pero quienes permanecieron eran distintos, más pacientes, más dispuestos a no comprender del todo. El murmullo descendió. No desapareció. Se estabilizó. Semanas después Mara recibió un sobre sin remitente. Dentro había una fotografía antigua del sanatorio, tomada desde la colina, en el reverso una fecha que no correspondía a ninguna etapa documentada y una sola palabra escrita con tinta desvaída: equilibrio. Clara no intentó rastrear el origen. Sabía que el edificio ya no necesitaba proximidad física para comunicarse. Esa noche, por primera vez desde su visita, no soñó con pasillos. Soñó con espacios abiertos. El murmullo seguía ahí, pero ahora sabía esperar. El tiempo comenzó a comportarse de manera irregular para Mara, no en saltos evidentes, sino en una elasticidad sutil, semanas que parecían condensarse en días, días que se estiraban con una densidad casi física. El murmullo permanecía estable, pero había adquirido una cualidad nueva,
no era solo recepción, era orientación. Mara empezó a notar cambios en la forma en que percibía otros espacios, bibliotecas demasiado silenciosas, hospitales modernos con pasillos excesivamente largos, edificios administrativos donde el eco no coincidía con la arquitectura. En todos ellos había una resonancia familiar, no idéntica al sanatorio, pero compatible, como nodos menores de una red antigua. Comprendió que Santa Aurea no era único, había sido uno de los primeros lugares en ser diseñado de forma consciente para contener. Otros edificios cumplían funciones similares sin saberlo, acumulaban tensiones, recuerdos no procesados, decisiones suspendidas. El sanatorio había aprendido a reconocerlos. Una tarde, mientras caminaba por una estación de tren casi vacía, sintió el murmullo intensificarse, no como alerta, sino como señalamiento. Allí mismo, bajo la estructura metálica, algo estaba desbordándose, personas sentadas sin moverse, miradas fijas, un silencio demasiado compacto para ser casual. Mara no intervino directamente, se sentó, escuchó, dejó que su atención se expandiera sin dirigirla. El murmullo fluyó a través de ella con cuidado, redistribuyéndose. Al cabo de unos minutos el espacio se alivió, alguien se levantó, otro suspiró, el tren llegó. Nadie notó nada. Mara sí. Entendió que su papel había evolucionado, ya no era solo testigo ni narradora, era un punto de paso, no única, pero funcional. Mientras mantuviera esa disposición sin protagonismo, el equilibrio se sostendría. Esa noche el murmullo le mostró algo distinto, no recuerdos, no instrucciones, una proyección, el sanatorio en el futuro, no abandonado, no activo, integrado, un lugar donde la gente entraría sabiendo que no iba a curarse, sino a dejar algo, pensamientos que no querían cargar más, duelo sin forma, preguntas sin respuesta. Mara sintió una resistencia interna, ese futuro implicaba visibilidad, y la visibilidad siempre atraía a quienes quieren poseer, clasificar, controlar. El sanatorio había sobrevivido precisamente por permanecer ambiguo. El murmullo no insistió. Solo registró su duda. Días después Mara recibió otro mensaje, esta vez no físico, un correo de un lector, breve, decía que había estado en un edificio antiguo, que había sentido algo parecido a escuchar sin oídos, que no quería explicaciones, solo saber si eso era peligroso. Mara tardó en responder. Luego escribió pocas palabras, no tranquilizadoras, no alarmistas, solo una orientación: escuchar no es peligroso, intentar cerrar lo escuchado sí. Al enviar el mensaje el murmullo se ajustó una fracción más. El equilibrio continuaba, pero ya no era inmóvil. Con el paso de los años Mara dejó de contar el tiempo en función de publicaciones o visitas, su vida se organizó alrededor de estados, momentos en los que el murmullo se intensificaba y otros en los que casi desaparecía. Aprendió a reconocerlos como mareas, no había que detenerlas, solo no resistirse. El sanatorio rara vez se manifestaba de forma directa, pero cuando lo hacía era preciso, una presión leve en el pecho al entrar en determinados edificios, un zumbido apenas perceptible en lugares donde demasiadas historias habían quedado inconclusas. Mara comprendió que existían puntos de carga, espacios donde la acumulación superaba lo saludable. Uno de ellos apareció de forma Mara una mañana de invierno, un centro de datos recientemente inaugurado, un edificio funcional, sin historia aparente, sin memoria acumulada y sin embargo saturado, no de pasado, sino de presente, miles de flujos de información, decisiones automatizadas, registros sin contexto humano. Al entrar Mara sintió el murmullo alterarse, no reconocía ese tipo de acumulación, no eran recuerdos, eran fragmentos de intención sin experiencia. El sanatorio no estaba preparado para contener eso. El equilibrio se tensó. Durante días el murmullo se volvió errático, no caótico, pero inestable. Mara entendió que algo nuevo estaba emergiendo, una forma de depósito sin cuerpo, sin biografía. El sanatorio había sido diseñado para lo humano, incluso en su crudeza, no para esto. Por primera vez desde Santa Aurea el murmullo transmitió algo cercano al riesgo. Mara se vio obligada a tomar una decisión activa.
Escribió un texto distinto a todos los anteriores, no sobre edificios, no sobre memoria, sino sobre límites, sobre la diferencia entre almacenar y comprender, sobre el peligro de acumular sin silencio. El texto no se volvió viral, pero llegó a lugares específicos, personas que trabajaban en sistemas, en redes, en estructuras invisibles. El efecto no fue inmediato, pero fue suficiente. El murmullo comenzó a estabilizarse de nuevo, el sanatorio no podía absorberlo todo, ni debía, su función no era universal, era específica. Mara comprendió que parte de su papel era también reconocer cuando algo no le correspondía. Esa noche el murmullo le devolvió algo inesperado, no una imagen, no una sensación, una pausa, un silencio completo, breve, limpio. Mara supo que aquello era una forma de agradecimiento. El sanatorio seguía ahí. Pero ya no estaba solo. Los años siguieron su curso y Mara se acostumbró a vivir con el murmullo como parte de su rutina. No lo buscaba, no lo evitaba, simplemente estaba presente, un hilo constante que acompañaba sus decisiones, sus lecturas, sus desplazamientos, a veces casi imperceptible, otras veces intenso, pero nunca abrumador. Comenzó a notar que la red de edificios sensibles no se limitaba al sanatorio, ni siquiera a estructuras antiguas. Ciertos espacios nuevos, diseñados sin intención histórica, contenían fragmentos de memoria colectiva, acumulaciones de experiencia humana que, por falta de contexto, se volvían densas, insistentes. El sanatorio había servido como prototipo, un modelo que ahora podía replicarse, fragmentado, distribuido, cada nodo con un grado distinto de concentración. Una mañana Mara recibió un mensaje extraño, sin remitente visible, solo coordenadas geográficas y un aviso breve: observar sin intervenir, escuchar sin cerrar. La ubicación era remota, un pueblo que no figuraba en mapas recientes, pero que existía en registros antiguos, un lugar que parecía aislado, sin historia significativa, salvo por una construcción señalada en los murmullos, una casa grande, olvidada, cuyos muros habían sido testigos de eventos dispersos, vidas interconectadas por silencios. Al llegar, Mara percibió la resonancia inmediata, el murmullo se volvió sólido, tangible, un flujo de voces y pensamientos que no estaban organizados como en el sanatorio, sino dispersos, fragmentos inconexos, corrientes que chocaban entre sí, formando torbellinos de sensación. La experiencia era abrumadora si no se mantenía la atención consciente. Mara se sentó frente a la puerta principal, respiró profundo, y lentamente dejó que el murmullo la atravesara, no buscando comprenderlo todo, solo permitiendo que se acomodara dentro de su mente, seleccionando sin intención, filtrando sin juicio, una tarea que resultó agotadora pero necesaria. Patrones mínimos, zonas de silencio intercaladas con capas de memoria. La casa dejaba de estar saturada, encontraba equilibrio, no porque las voces disminuyeran, sino porque alguien estaba dispuesto a escucharlas sin pretender poseerlas. Esa noche, mientras Mara regresaba a su apartamento, comprendió con claridad absoluta algo que había intuido durante años: el sanatorio, la casa, los otros nodos, todos formaban parte de un sistema más grande, un entramado de acumulación consciente, una red que necesitaba testigos atentos, narradores discretos, guardianes sin autoridad. La supervivencia del equilibrio dependía de quienes podían escuchar sin intervenir, de quienes podían sostener sin cerrar, de quienes podían narrar sin explicar. Al encender la grabadora esa noche, Mara escuchó nuevamente el murmullo, pero no era invasivo, no era urgente, solo una presencia constante, respetuosa, un recordatorio de que aquello que había comenzado en la colina con el sanatorio de Santa Áurea ya se había extendido, y que su papel era ahora parte de un sistema mayor. Mara comenzó a entender que su vida ya no se medía en días o meses, sino en ciclos de atención y reposo. El murmullo no necesitaba intervención constante, solo presencia consciente. Cada vez que visitaba un nodo antiguo o emergente, la red se reajustaba, equilibrándose gracias a su observación. Cada espacio contenía capas de experiencias humanas que podían estallar o disolverse sin un testigo. La tarea de Clara era sostenerlas, integrarlas,
narrarlas sin intentar cerrarlas, no como control, sino como mantenimiento. Una mañana, mientras revisaba anotaciones de años anteriores, notó un patrón repetido, coincidencias entre edificios, fechas, eventos, testimonios, fragmentos de voces, una red consciente de acumulación que operaba casi independientemente de su ubicación física. El sanatorio había sido solo el punto inicial, la semilla. Ahora la estructura se expandía de manera orgánica, adaptativa, y Mara era un nodo humano dentro de ella, no el único, pero sí uno de los más activos. Su comprensión y atención definían la estabilidad del sistema. Decidió entonces hacer algo que nunca había intentado: escribir un registro integral, no para explicar, sino para sostener, un documento que incluyera no hechos ni nombres, sino flujos de atención, pausas, silencios, espacios entre las voces, instrucciones de escucha y contención. El objetivo no era informar, sino crear un soporte simbólico que la red pudiera utilizar, un plano intangible de equilibrio. Al terminar, guardó la grabadora y se levantó. Sintió el murmullo como un pulso en su propia respiración, no invasivo, no demandante, simplemente presente. La red reconocía su contribución, la validaba, un intercambio silencioso, equilibrado, sin necesidad de contacto físico. Los años continuaron. Mara se convirtió en un testigo itinerante, visitando nodos antiguos y nuevos, dispersando textos, realizando anotaciones, manteniendo registros, nunca explicando demasiado, nunca buscando notoriedad, y así los edificios permanecían estables, la memoria acumulada contenida, la experiencia humana preservada sin saturación ni fuga. El sistema permanecía consciente y respetuoso. Una noche, al regresar a su apartamento, Mara se sentó frente a la grabadora y notó algo distinto. El murmullo parecía más suave, más uniforme, un flujo continuo que ya no era solo el sanatorio, ni la casa remota, ni otros nodos. Era la red completa, funcionando en equilibrio, extendida, integrada, pero dependiente de quienes podían sostenerla sin pretender poseerla, una armonía que requería atención, paciencia y discreción. Mara sonrió, por primera vez sin miedo, comprendiendo que el edificio, la red, el sanatorio, los murmullos, todo aquello que había comenzado como un lugar de sufrimiento y silencio, había encontrado finalmente su forma estable, y que ella, testigo consciente, había formado parte de su continuidad, sin necesidad de intervención, sin imposición, solo escuchando, sosteniendo, narrando, permitiendo que la memoria humana fluyera, preservada, contenida, viva. El murmullo permaneció, constante, respetuoso, profundo. Y Mara supo que aquello era suficiente.